torno a algo que ya ha aparecido en el debate, que ha aparecido en la intervención de Alex, y que me parece que es una cuestión importante, ¿no?, en lo que llamamos víctimas absolutas o víctimas con capacidad de agencia, o no víctimas que han sido victimarios antes de ser víctimas, o que lo son después. Es decir, todas esas matizaciones que son pertinentes a la hora de la construcción de esta categoría. Digamos que hay un fenómeno, una realidad, mejor dicho, una realidad en la cual eso se sufre mucha tensión, es la realidad de los menores soldados, los conflictos armados. Especialmente vamos a acercarnos y aproximarnos a esa realidad de los menores soldados en los conflictos del África subsahariana, el caso de Sierra Leona. Tenemos la suerte y el honor de contar entre nosotros a Chema Caballero, que es una persona pues muy conocida y por lo tanto no necesita excesivas presentaciones. Él coordina ahora la ONG de Desarrollo y Educación Solidaria. Ha tenido 2 décadas de dirigir programas de derechos humanos en Sierra Leona, donde llegó en 1992, ¿no? Y digamos, pues ha ido acumulando una experiencia que para nosotros es valiosísima, de trabajo directo, de conocimiento de la realidad de esos jóvenes implicados en los conflictos bélicos, víctimas y victimarios al mismo tiempo. Entonces, pues te agradecemos mucho que estés aquí esta mañana y que quieras compartir con nosotros tu experiencia y tus reflexiones. Gracias y buenos días a todas y a todos. Y bueno, yo voy a hablar un poco y dar un poco mi visión del tema de niñas y niños soldados. Y creo que lo más interesante puede ser que después hacemos un diálogo y hay preguntas, pero nos centramos un poco más en lo que os pueda interesar, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es un niño soldado. Aunque la Academia Española dice que no se puede decir niño, niña, hombre, mujer, me gusta decir, sobre todo cuando hablo de menores soldados, niñas, niños, primero para que nos demos cuenta que hay tantas niñas como niños que son soldados, que no reduzcamos las niñas solamente a esclavas sexuales o víctimas de violencia sexual. Las niñas también, como veremos ahora, realizan el mismo tipo de operaciones militares, bélicas que realizan los niños, ¿no? Y porque no las nombramos suelen estar invisibilizadas, no las tenemos en cuenta. Y los procesos de rehabilitación, de desarme, de descolonización, rehabilitación, son muchas veces ignoradas por esta invisibilización a la que se les somete, ¿no? Por eso la reiteración niñas, niños que utilizo. Bueno, pues un menor soldado, según los principios de París, que es la última norma que tenemos de definición de menores soldados, porque esto es un tema que continuamente se están reuniendo ONGs, estados, gobiernos, para decir que son niños soldados y no se pasa de ahí, ¿no? Pero esta última definición, que es la que está admitida internacionalmente, dice que un menor asociado a una fuerza armada o grupo armado es cualquier persona menor de 18 años de edad que es o que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza armada o grupo armado en cualquier capacidad, incluyendo, pero no limitándolo, a menores, niños y niñas que se utilicen como combatientes, cocineros, porteadores, espías o con fines sexuales. No se refiere solamente a menores que estén tomando o hayan tomado parte directa en las hostilidades. Esto es una definición muy interesante y muy amplia, porque nos dice, lo primero, como hemos visto, que son niñas y niños. Y es lo que os he dicho antes, ¿no? Es la visibilización de las niñas. El tema de los 18 años, aunque parece una obviedad aquí, es también un tema muy importante. Es un tema sobre el que ha habido mucha discusión. Cuando yo empecé a trabajar en Sierra Leona, pues cuento un poco más, en el año 98, con menores soldados, que fue la primera vez, fue un programa pionero, la primera vez que realmente se planteaba un tema de rehabilitación de niñas y niños soldados. Tuvimos muchas críticas por parte de personal de Naciones Unidas o juristas africanos, diciendo que niños, niñas de 16, 17, 18 años no eran niños, eran adultos, ¿no? Que en África, según la tradición africana, una persona a esa edad ya es adulta.
y curiosamente el único documento que es explícito en este tema, en el tema de que 18 años, que los niños no se pueden reclutar ni utilizar en las guerras hasta los 18 años, es la Carta Africana de Derechos y Deberes del Niño, ¿no? Los demás son un poco ambiguos. Los 18 años surge, pues, como sabemos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la que cifra que un niño, cualquier menor de 18 años. Pero años después surgió el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación en conflictos armados de 2002, que prohíbe la utilización de menores de 18 años en conflictos, pero hay una norma, una excepción que se hizo para que muchos países del primer mundo pudieran firmarla, es que se puede hacer una reseña, una nota al momento de firmar, que en esos países se pueden reclutar a mayores de 16 años, menores de 18, de forma voluntaria. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Israel y otros países permiten que en sus ejércitos haya menores de 18 años. Según este protocolo no podrían entrar en combate. En el caso de Estados Unidos se ha demostrado que menores de 18 años han estado en Irak, por ejemplo. La edad de los 15 años, que es donde se está luchando ahora mismo, es la que está utilizándose a nivel internacional para decir que hasta los 15 años un niño utilizado como soldado es una víctima, un niño mayor de 15 años ya no es una víctima. ¿Y esto por qué? Esto surge del artículo 8 del Estatuto de Roma. Sabéis que el Estatuto de Roma se queda a pie al Tribunal o la Corte Penal Internacional. Y en este estatuto, en este artículo 8, se dice que el reclutamiento y uso de niños y niñas menores de 15 años es un crimen de guerra. Y este mismo estatuto reconoce que aquellos niños de 16, 17 años pueden ser juzgados como criminales de guerra. Esta 15 años surge del derecho humanitario, las convenciones de Ginebra, que es un adelanto en la guerra, cuando no había una edad mínima para reclutar a menores. Las convenciones de Ginebra, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ponen un límite que son los 15 años. Es un adelanto que se consigue, ¿no? Hoy día ese adelanto se han fijado en esto, en los 15 años, y no se dan cuenta que las leyes internacionales dicen que un niño es hasta los 18 años. Y estamos con este problema, que ahora mismo el Tribunal Penal Internacional podría juzgar a cualquier persona mayor de 15 años, menor de 18, como un criminal de guerra. Ahora mismo ante la Corte Penal Internacional hay un caso muy interesante, que es el de Dominic Ongwen, que es un señor de la guerra de Uganda, del Ejército de Resistencia del Señor, que él fue secuestrado cuando tenía 8 años por el ejército de Kony, Joseph Kony, pero ha ido creciendo en sus filas hasta llegar a ser uno de los máximos comandantes de este grupo. Y el dilema que existe ahora mismo es si se le puede juzgar por los crímenes cometidos antes de los 18 años o no se le puede juzgar. Porque además en este Tribunal Penal Internacional, aunque no nos interese mucho, hay un problema, porque dice que se puede juzgar, que reclutar a menores de 15 años es un crimen, se puede juzgar a los mayores de 15 y 16 años como criminales de guerra, pero después hay un artículo 26 que dice que el fiscal del Tribunal Penal Internacional no puede acusar a menores de 18 años, con lo cual tenemos ahí un vacío legal, con lo cual niños de 16 y 17 años no son ni víctimas ni victimarios. Están en el limbo, en el vacío, y nadie se ocupa de ellos. Muchas ONGs, sobre todo muchos gobiernos, están defendiendo que los niños se puedan juzgar mayores de 15 años. Fue también una polémica muy grande que tuvimos en Sierra Leona, como para dar ejemplo. Esta gente ha sido, cuando tienes 16 años ya tienes un uso de conciencia y puedes responder por tus actos, entonces hay que dar ejemplo. El hecho de que seas condenado por un tribunal, pues vas a dar un ejemplo a otras personas. Nos estamos dando cuenta que, bueno, nosotros siempre hemos defendido que este no es el camino, pero también estamos dando cuenta con las sentencias que ya ha dictado tanto el Tribunal Penal Internacional
como el Tribunal Especial para Sierra Leona, que ha sido el primer tribunal que ha condenado en la historia a alguien por el uso y reclutamiento de menores soldados, que estos señores de la guerra que son condenados no están sirviendo de ejemplo a los otros señores de la guerra, porque no solamente se deja de reclutar a niñas y niños por el miedo de que te puedan juzgar o te puedan condenar, sino que cada vez es más difícil llegar a estos niños y niñas. Es decir, antes, en el caso de Sierra Leona, por ejemplo, era fácil en un momento de alto el fuego ir a un campamento rebelde y ver a los niños allí y contabilizar a los niños. Y por lo menos sabía cuántos niños había. Es decir, y podíamos manejar cifras. Ahora mismo, por el miedo a ser condenados por usar niños, es muy difícil llegar a los campamentos de los grupos armados, es muy difícil saber realmente cuántos niños están siendo utilizados y además es muy difícil negociar con estos grupos el que dejen libres a estos niños, porque lo primero que hacen es negar que tienen niños, ¿no? Cuanto antes pues, no se negaba de ninguna forma. Con lo cual, más que ayudar a que estas personas, a que los actuales señores de la guerra dejen de utilizar, reclutar a niños, estas medidas represivas lo que están haciendo es que sea cada vez más difícil llegar y ayudar a estos niños. Solamente una aclaración más, este grupo esta definición habla de grupos armados y de fuerzas armadas. Y es una distinción muy importante. Fuerzas armadas son los ejércitos regulares de un país. Prácticamente casi ningún país, ejército hoy día, tiene niños menores de 18 años, quitando las excepciones que os he dicho, que han firmado el protocolo facultativo a la Convención de los Niños en sus ejércitos. Hay una serie de iniciativas de Naciones Unidas para aquellos ejércitos que todavía tienen menores en sus filas, que según Naciones Unidas son Sudán del Sur, Myanmar, Somalia, República Democrática del Congo, y también, aunque no está demostrado, porque suponen que han firmado el acuerdo con UNICEF y han sacado a todos los niños, pero parece que todavía siguen utilizando, Afganistán, Chad, Yemen y Sudán. Bueno, pues estos 8 países siguen utilizando en sus ejércitos niños. Pero es una cosa que se pueden visitar los cuarteles, se pueden ver, se puede negociar con un gobierno, intentar que esos niños salgan de los ejércitos. El problema está en los grupos armados. Los grupos armados son aquellos grupos que son grupos rebeldes, grupos de oposición, que no están reconocidos, que también es muy difícil saber quién es la cabeza, que no están metidos en zonas muy difíciles, de difícil acceso, que viven en campamentos, etcétera, etcétera, y que, por lo que contaba antes, cada vez es más difícil llegar a ellos. Y estos son los que realmente están utilizando los niños y las niñas soldados. Son los grupos armados. De ahí el problema de no saber realmente cuántos niños y niñas están siendo utilizados hoy día, en 2017, y saber realmente en qué condiciones están siendo utilizados. Hace 3 años tuvimos una reunión en Naciones Unidas con el tema de menores soldados y celebrábamos que habían descendido el número de menores soldados. De los 300.000 que se hablaba a principios de siglo, a los 250.000, 200.000. Son siempre cálculos hechos a ojo de buen cubero, como se decía, es muy difícil, cada vez más difícil llegar a estos niños. Hoy, el año pasado, las cifras han vuelto a subir a 300.000. ¿Por qué? Por todos los conflictos que han surgido en los últimos años, ¿no? Pues todo el tema de Daesh, del Estado Islámico, están utilizándose a muchos menores. Se están utilizando muchos menores en Somalia, por ejemplo, Al-Shabaab, que es el grupo de Somalia, que significa los jóvenes, por cierto, el 75% de sus combatientes son menores de 16 años, según fuentes de Naciones Unidas. Se están utilizando muchos menores en la República Centroafricana, en los conflictos actuales, no solamente entre Selecas y Antibalaka, sino los nuevos grupos que están surgiendo ahora, que han surgido después, en el Sahel. Todo lo que es Al-Qaeda en el Sahel islámico está utilizando a muchísimos menores. Boko Haram está utilizando a muchos menores en el norte de Nigeria, Chad, etcétera, etcétera. Y eso a pesar de que países como Colombia se ha firmado la paz y se supone que no están utilizándose ya menores soldados, ¿no? Y a pesar de eso, las cifras siguen subiendo. Os voy a hablar un poco de lo que es Sierra Leona. Bueno, lo último, perdona, es que como son tantas cosas que quiero resumir, los conflictos están, como sabemos, están
están cambiando continuamente, ¿no? Ya las guerras no son guerras entre países, dentro de unas fronteras. Cada vez se impone más esta guerra contra el terror, contra el terrorismo, que es más indefinida, que no sabemos realmente dónde está el enemigo. Las últimas víctimas de esta guerra también son los niños, ¿no? No solamente que están atacándose escuelas y hospitales que pueden servir de refugio a estos niños, es el caso, por ejemplo, de Israel en todo el tema de Gaza, por ejemplo, pero en muchos países también se está metiendo en la cárcel a muchos menores de 18 años como medida preventiva, para que estos niños y niñas, porque pertenecen a un grupo étnico, porque viven en la zona de oposición, no puedan unirse el día de mañana a estos grupos. Entonces, para prevenir, se les encarcela o se les mete en campos tipo concentración. Son las últimas víctimas de esta naturaleza cambiante de los conflictos. Os hablo del caso de Sierra Leona porque es significativo y por lo que supuso como hito en la historia, y después, pues si queréis un poco hablamos, ¿no? Sierra Leona, la guerra empezó en el año 91 entre un grupo, el RUF y el gobierno. Fodes Sancos, el líder, apoyado por Charles Taylor, presidente de Liberia, y todos ellos habían entrenado, curiosamente, en la base de Benghazi, en el norte de Libia, apoyados por Gaddafi, ¿no? Hay una relación entre la guerra de Liberia, la guerra de Sierra Leona, los golpes de Estado en Burkina Faso, revoluciones en Costa de Marfil, etcétera, etcétera. Y esas son guerras que utilizan a muchos menores. ¿Por qué en este momento, en el año 91, 92, empieza a hablarse de niños y niñas soldados, cuando siempre en todas las guerras ha habido menores, ¿no? Y yo creo que eso se lo debemos a una persona que es Graça Marcel, que después fue la tercera esposa de Nelson Mandela, con su informe sobre el estado de los niños en los conflictos armados, que es la primera vez que pone sobre el tablero la realidad de estos niños y niñas en los conflictos. Y a partir de ahí, pues UNICEF coge el reto, y en Sierra Leona, que estamos en plena guerra de Sierra Leona, se plantea por primera vez organizar un programa de rehabilitación de estos niños y niñas. No simplemente, como se había hecho en otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, que se habían, pues, cuando las guerras de Centroamérica, Salvador, Nicaragua, pues a muchos jóvenes se les había recluido, pero no siguiesen luchando, pero no se habían hecho programas de rehabilitación. De ahí que después, por violencia, las maras, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con esta no rehabilitación de aquellos jóvenes guerrilleros. Aquí se quiere evitar esto, se plantea el programa con un problema, que es que no hay nada anterior. Entonces fue un programa que empezó en el año 98, que tuvo que inventarse desde cero, probando, cometiendo muchos errores, hasta que se consiguió, pues, un sistema que más o menos funcionase y que permitía que estos chicos y chicas pasasen por un centro de rehabilitación, donde pasan un tiempo. Nosotros calculamos que el tiempo mínimo tiene que ser 6 meses para que los chicos y chicas puedan sacar. El objetivo era que los chicos y chicas sacasen fuera todo lo vivido, pues utilizando todo tipo de terapias, etcétera, etcétera, que contasen su verdadera historia. Y su verdadera historia muchas veces no es que he matado, he violado, tengo que cortar manos, etcétera, sino muchas veces es el miedo que han pasado, la desesperación, las palizas, el deseo de volver a ver a la madre, lo que sea, ¿no? Que salgan también sobre todo los sentimientos. Y después de que se produce este proceso, esos chicos y chicas pueden empezar un periodo de prueba fuera del centro para empezar a acostumbrarse a vivir fuera, y el objetivo final es que estos chicos y chicas vuelvan a sus familias. Tened en cuenta que estos chicos, cuando se les secuestra, en Sierra Leona sobre todo se secuestra a los niños y niñas, se les entrena como soldados, y después de entrenarles, normalmente una de las primeras misiones que hay es volver a su aldea y matar al padre, a la madre o a un miembro de la familia. A estos niños, cuando van a entrar en combate, normalmente se les hace unos cortes o en la sien o en la espalda y se mete cocaína directamente, o brown, que es la mezcla de cocaína con pólvora. Se les utiliza muchísimo el alcohol cuando van a entrar en combate, para que estos chavales, pues, olviden y no tengan miedo. Son niños, los niños son mucho más fáciles de manipular, no tienen miedo, ven la guerra posiblemente como un juego, obedecen ciegamente a sus superiores, y además con el uso de las drogas y el alcohol se vuelven como auténticas máquinas de matar. Son mucho más atroces, mucho más terribles que
que los adultos. Digamos, un adulto ante el horror puede pensar, puede echarse para atrás, puede reflexionar. Un niño no entra en este juego. Entonces, imaginaros que cuando se quiere rehabilitar, reinsertar a un niño con su familia, la familia va a verlo, va a saber que esta es la persona que ha matado al padre o a la madre o al tío. Y los vecinos van a pensar que este es un asesino. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Cómo lo afectamos de nuevo, ¿no? Por mucho que tú les vendas que el chaval pues, ha pasado un año y medio contigo, que ha cambiado, que está rehabilitado, que realmente quiere volver, que está arrepentido de lo que ha hecho. Hay que trabajar mucho con la familia, y no solamente la familia, además si tú vives en una comunidad en África, en una aldea, no es solamente la familia, el núcleo, lo que es padre-madre, que una familia en África nunca es esto, es toda la familia extendida o extensa, los vecinos, todo el poblado se involucra en esto, ¿no? Y cuesta mucho el que realmente acepten a estos niños. Pero la realidad es que posiblemente en los últimos años de la guerra, con el cansancio que hay, se empiezan a aceptar a estos chicos y chicas en las familias y en las aldeas, a base de muchas reuniones, sobre todo a los chicos. Y aquí a lo mejor esto es lo que os interesa a vosotros más, es utilizamos mucho lo que sean las cleansing ceremonies, las ceremonias adicionales de limpieza de las distintas culturas sierra-leonesas. En la tradición sierra-leonesa, en las distintas etnias, son muy parecidas estas ceremonias de limpieza. Cuando alguien tradicionalmente vierte sangre, es decir, cuando alguien mata a alguien, o cuando pues, peleas y le das un corte a otra persona y se derrama sangre, hay que hacer una limpieza de esta sangre, ¿no? Pues se llama ceremonias de limpieza. Y nosotros insistimos mucho y se aceptó en que cuando un niño volvía a su aldea, los ancianos del pueblo hicieron esta ceremonia de limpieza con él. Porque una vez que te has pasado esta ceremonia de limpieza, significa que la comunidad te ha perdonado, te ha aceptado, has pagado tu deuda y no puede volver a recordarse ese crimen. Se ha reconciliado incluso las familias que están enfrentadas. Bueno, pues el que los niños pasen esa ceremonia, que normalmente era llevarlos al bosque sagrado, un día y medio, depende de cada comunidad, y a base de una serie de ritos, de lavarse en el río, de meterse unas hojas por el cuerpo, una serie de ungüentos, etcétera, etcétera, pues se supone que los malos espíritus han salido de él, y cuando los ancianos lo sacan del bosque, pues se supone que está perdonado, está purificado, está limpio, y es otra vez parte integrante de la comunidad. Y gracias a esto pues conseguimos que muchos chicos y chicas realmente se rehabilitasen y fueran aceptados por sus comunidades y se disolviesen como tales, ¿no? Yo discutí antes con Óscar, ahí antes de entrar, que conoce también muy bien Sierra Leona y ha colaborado conmigo con muchos de estos niños soldados, porque hemos estado juntos allí en Sierra Leona, que esta funciona muy bien con los niños. Pues los niños se ve como guerreros, como gente que ha matado, pero no funciona igualmente con las niñas. Las niñas han sido vistas sobre todo como víctimas de abusos sexuales, como esclavas sexuales. Y aunque se han hecho estas ceremonias de limpieza con algunas de ellas, no han tenido la misma eficacia, porque la mácula, el estigma de haber sido víctimas de violencia sexual siempre queda con ellas. Y aunque te perdonen el trauma posiblemente vivido, la baja autoestima que te queda, etcétera, etcétera, no permite tampoco a las chicas se integren realmente en la comunidad, ¿no? Cuesta mucho más. Y cuesta mucho más perdonar, porque además son sociedades muy machistas, que es muy difícil que la mujer se sienta aceptada como tal. Es verdad que muchas de estas chicas se han hecho fuertes. Muchas de estas chicas, una vez que volvían a sus aldeas, esta situación que no se encontraban, que no eran realmente aceptadas, eran como toleradas, pero no realmente aceptadas, hizo que muchas chicas pues, huyesen de sus aldeas, de sus familias y terminasen prostituyéndose, que era una forma fácil de salir. Además, en un momento en que Sierra Leona había como 17.500 cascos azules, según una operación de Naciones Unidas muy alta, pues había una demanda sexual muy fuerte. Yo me acuerdo siempre, Aisha, esta chica que había estudiado peluquería, que había sido niña soldado, esclava sexual,
hemos ayudado a montar su peluquería, que vendía todo, se iba a la playa, podíamos sacarla, podíamos ayudarla, volvía a la playa es por donde se podían prostituir las chicas, y ya un día me dijo, Chema, no te canses, yo para sacar, me voy con un blanco saco 100 dólares en una noche, para sacar 100 dólares en mi peluquería tengo que trabajar un año entero, ¿no? Bueno, pues contra eso no se podía competir con ese tipo de cosas. Ha sido después, cuando ya toda esta gente se ha ido, cuando realmente se ha podido trabajar con estas niñas y un poco enmendar los errores del pasado. Y realmente hemos visto que estas chicas, como han sido afectadas y se han sentido por lo menos ya fuertes y afectadas en la comunidad, cuando han sido autosuficientes. Cuando han montado su propio negocio, su peluquería o su puesto de venta en el mercado, y se han dado cuenta que pueden mantenerse a ellas mismas y a su familia sin depender de un hombre. Esto también ha provocado una pequeña revolución en las aldeas del interior de Sierra Leona, y la he visto igual en el norte de Uganda y muy parecida también en Liberia. Mujeres que han sufrido mucho por haber sido esclavas sexuales, que de repente se ven que son autosuficientes, que pueden cuidar de sí mismas y de sus hijos sin necesidad de depender de un hombre. De repente se dan cuenta que pueden ser libres, que no necesitan casarse, como les exige la tradición. Yo me acuerdo de Momi, siempre decía, tenía su novio Abu, le decía, Momi, ¿cuándo te vas a casar con Abu? Y decía, nunca. Después de todo lo que me han hecho los hombres, nunca me voy a casar. Cuando necesito a Abu, lo llamo, hacemos lo que tenemos que hacer, después de eso a su casa y yo a la mía. Esto en aldeas pequeñas es una revolución muy fuerte, sobre todo porque se oponían a la tradición y a los ancianos, y han tenido que enfrentarse a todo esto. Pero han sido fuertes muchas mujeres y lo han conseguido, y siguen adelante, ¿no? Y es cuando realmente se han sentido aceptadas y han sido de ejemplo a otras mujeres. Con el tema de los niños soldados, siempre queda un problema. Yo soy partidario de que los niños no sean juzgados, de que haya programas de rehabilitación y reintegración para ellos, porque creo que son las principales víctimas, de que no pueden ser tratados como verdugos, sino que son víctimas y hay que tratarlos como tales, y por eso no es la vía judicial, penal, lo que va a salvar a estos niños o va a ayudar a estos niños, sino va a ser los programas de reinserción y reintegración. Pero claro, siempre nos queda el tema de las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas de estos niños? Porque además, muchas veces la injusticia de las guerras, que a mí me ha pasado en el centro nuestro, que era un centro que había sido un antiguo hotel de 5 estrellas para turistas, con su edificio precioso de madera, sus bungalows donde vivían los niños, en grupos, al lado de la playa, con las palmeras, es un lugar paradisíaco, ¿no? Y al lado nuestro había pueblos donde vivía mucha gente desplazada del interior. Y la gente decía, claro, nosotros somos desplazados por culpa de estos niños que atacan nuestras aldeas. A estos niños van al colegio, viven muy bien, juegan al fútbol todos los días y comen 3 veces al día. Y mi hijo no podía ir al colegio, no come 3 veces al día. ¿Qué pasa, no? Esta injusticia. Incluso después, cuando termina la guerra, con estos programas que hemos ayudado a estos niños, los programas han ayudado a los combatientes, ¿qué pasa con las víctimas realmente, no? Nunca hay programas para ayudar a las víctimas. Yo puse mucha esperanza en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sierra Leona. Estuve igual que estuve muy involucrado en el tema del Tribunal Especial para Sierra Leona, también estuve muy involucrado en el tema de la Comisión de los inicios de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Sobre todo en la parte, yo siempre en la parte de niños, ¿no? Y conseguimos que esta comisión escuchase los testimonios de los niños soldados, que los oyese en primera persona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta comisión, la verdad, hizo un trabajo muy bueno, que es recoger, hizo un documento que se puede ver, y me parece que está muy bien hecho, pues todo lo que son las causas de la guerra, el desarrollo de la guerra, lo que ha pasado durante la guerra, ¿no? Que era como testamento, como documento histórico. Yo creo que está muy bien hecho, sobre todo porque va muy bien a las causas y de unas recomendaciones que son bastante buenas, yo creo, aunque después los gobiernos que han ido después no las han cumplido, no las han implementado, ¿no? Pero como documento es muy bueno, que es la parte de la verdad, conocer lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Pero está la parte de la reconciliación en la que se trabajó poco. Se trabajó poco porque no había dinero, porque hacer un proceso como este implica mucho despliegue, ¿no?
una primera fase donde la gente fue para las aldeas recogiendo historias, pero a la hora de la verdad, cuando se llegaron las comisiones y llegaban a los distritos, y se decía esta semana la comisión va a estar en la capital del distrito, todo el mundo que tenga algo que decir que vaya hasta la comisión y lo diga, era el lugar donde se tenía que pedir perdón los verdugos a sus víctimas, donde las víctimas podían perdonar. Estaba muy bien montado, pero la verdad era que a la hora de la verdad, la señora que vive en un pueblo que tiene que caminar todo un día para llegar al centro, donde puede coger un taxi para ir a la capital del distrito, y tenía que pagárselo ella, para estar una semana en la ciudad viviendo, no se molestaba. Y entonces realmente no ha habido esta reconciliación. Aunque la idea ha sido buena, no ha habido los medios materiales para acercar las cosas a la gente realmente, ¿no? Yo me acuerdo, yo en los últimos años, después me fui a una zona de selva profunda, Toncolimba, en la frontera con Guinea-Conakry, viví en una ciudad, un pueblecito, se llama Madina, y trabajamos mucho con niños, que habían sido niños soldados y víctimas, ¿no? Y sobre todo utilizamos mucho el fútbol como medio de reconciliación y de crear equipos mixtos donde todos podían estar juntos, y a partir de ello pues hicimos muchas otras cosas de educación, etcétera, etcétera. Pero yo siempre me acuerdo de una señora que me decía, bueno, porque además los dos entrenadores que teníamos, dos de ellos eran antiguos comandantes rebeldes que se habían quedado en la zona, ¿no? Pero bueno, era también una forma de integrarlos y que hiciesen algo bueno por la gente, ¿no? Y yo me acuerdo siempre esta señora, Mami Fatu, que vendía pescado seco en el mercado, una señora mayor que todas las mañanas con su cesto de mimbre grande y de pescado seco al mercado, y por la tarde lo que sobraba se llevaba a casa y así, ¿no? Y un día tuve que ir, bueno, a La Haya a dar testimonio en el caso de Charles Taylor, y lo retransmitieron traducido al crío en Sierra Leona, y bueno, pues lo escuchó mucha gente. Y cuando volví, Mami Fatu me llamó y me dijo, Chema, gracias por haber ido tan lejos a hablar de Charles Taylor, ¿no? Pero yo ese no lo ha conocido nunca, y nunca me ha hecho nada. Pero mira tú, Paola, que está ahí, que vende sal enfrente de mí, ese fue el que se llevó a mi hijo, y cuando el mataron lo trajo, dijo, si lloras soy una traidora. Y hasta hoy no puedo llorar a mi hijo. Y yo tengo que ver todos los días a este señor. Y eso es lo que nos ha trabajado realmente después de la guerra, ¿no? Y la gente vivía tranquilamente y estaba en el mercado enfrente de otro y no pasaba nada, ¿no? Pero los sentimientos que eran dentro. Yo creo que después de la guerra, con el tema de los niños soldados, hemos hecho mucho por los niños soldados. Y yo creo que gracias al trabajo que hemos hecho, empezamos nosotros, pero después han ido sumando otra gente como Caritas McKinney, Caritas Kenema, Save the Children, COPI, distintas ONGs que han ido llegando y que hemos ido trabajando juntos, siempre coordinados por UNICEF. Hemos conseguido que en Sierra Leona sea un modelo, un ejemplo, y de hecho el programa de Sierra Leona es el que se supone que está implementándose en esos países. Yo he tenido que visitar programas hace poco en Sudán del Sur, en el este de la República Democrática del Congo, pues te das cuenta que como no hay dinero, porque es una pena, pero la cooperación se mueve por modas, ya no está de moda los niños soldados, pues no hay dinero. Entonces, en vez de estar 6 meses como mínimo en el centro, más después el tiempo necesario hasta que se lleva a la familia, ahora mismo los niños están como mucho 4 o 6 semanas. En 4 o 6 semanas un niño no ha sido capaz de sacar fuera nada, con lo cual un niño cuando sale del centro vuelve a su familia donde no hay nada tampoco, donde tampoco hay ese proceso de reconciliación con la familia, con los vecinos, y ¿qué hace? Pues a los 3 días vuelve al grupo armado donde estaba, que por lo menos ahí comete los días, tiene respeto y encima le dan un fusil con lo cual se siente Dios. Y entonces son niños, en el este de la República Democrática del Congo, por ejemplo, o en Sudán del Sur, son niños que van haciendo círculos. Cuando hay una operación de Naciones Unidas, pues los llevan al centro, a las 4, 5 o 6 semanas los llevan a su casa, a los días vuelven al grupo armado o a otro grupo armado, así hasta que son mayores de edad. Y esta es la realidad. Bueno, habría mucho más que hablar, pero como el tiempo es lo que es, yo me paro aquí, no sé si he dicho demasiadas cosas, y hacemos una ronda de preguntas o diálogo o lo que queráis, y si puedo os respondo. Muchas gracias. Bueno, hacemos como... Sí. Bueno, en primer lugar agradecerte tu ponencia, que desde luego ha sido estremecedora, ¿no?
quería comentarte que observo, igual me equivoco, lo digo contra las reservas, una supremacía occidental en la gestión de este tipo de conflictos. De tal manera que se abordan culturas, tengo la impresión, muy diferenciadas, con los ojos de una cultura que vuelve a ser hegemónica cuando quiere resolver el drama que está ocurriendo, ¿no? Y creo que es bueno tener en cuenta que nos estamos refiriendo a grupos étnicos muy diferenciados, ¿no? Y que pregunto si a la hora de abordar este tipo de cuestiones se tienen en cuenta los códigos culturales de estos grupos étnicos, porque cuando hablamos de niñas y niños soldados nos estamos refiriendo a una población muy diferenciada en términos culturales, ¿no? Bueno, no sé si se produce un desenfoque a la hora de contemplar estos análisis. Respecto a lo que comentabas de las ceremonias de limpieza, que están muy extendidas, no solamente en África, sino, bueno, responden simplemente, se ha roto un tabú y hay que resolverlo, y entonces se utilizan este tipo de ceremonias. Me parece un buen acierto y una buena aproximación. Y mi pregunta es muy directa en este aspecto que te estoy comentando, y es, ¿se cuenta con personal local, no solamente que asesore, sino que gestione y que contribuya de una manera, digamos, asumiendo el liderazgo de estas acciones? ¿Se cuenta con personal local en las diferentes regiones donde operáis vosotros? Gracias. Empiezo por lo último, el personal local de las ceremonias y esto, ¿no? Evidentemente, yo por... las ceremonias, me refiero a la gestión del conflicto. Bueno, iba a empezar por las ceremonias, pero iba a llegar a la supremacía occidental, porque es un tema que nos preocupó mucho en Sierra Leona la primera vez. Yo creo que poco a poco lo hemos ido resolviendo, ¿no? Digo el tema local porque decir, lo que se hagan ceremonias de limpieza no surge de mí, que desconocía el tema este, aunque yo llevo ya muchos años en Sierra Leona, surge de la gente local. Y además yo no puedo ser parte de estas ceremonias porque no estoy iniciado en la cultura Tini o Limba o Mendé, que tiene que ser gente, ni siquiera trabajadores sociales que no sean de esa tribu pueden entrar en el bosque sagrado. Es un tema que está totalmente gestionado por personal local. Y además nosotros en Sierra Leona tuvimos una suerte que, por ejemplo, en el proyecto que yo dirigía, el único blanco era yo, porque vino una misionera italiana a ayudarme, y los 104 trabajadores eran todos locales, que eran los que gestionaban el día a día, los que estaban con los chavales. Intentamos, por ejemplo, traer psicólogos, y nos dimos cuenta, la semana era una pareja, un psicólogo y un psiquiatra y una psicólogo franceses, que no funcionaba la psicología blanca. Entonces recurrimos a, hicieron talleres de formación con los trabajadores sociales, que la formación siempre viene bien, pero fueron los trabajadores sociales que, aunque no fueran psicólogos, supieron interpretar mucho mejor la realidad de estos niños, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Había un proceso llamamos el proceso de ruptura, en que estos niños, en el momento en que ellos dan el salto y se dan cuenta de lo que han hecho, empiezan a sentir toda la culpa y el miedo de lo que esto significa. Y esto solía muchas veces desembocar en una especie de crisis nerviosa, diría yo, ¿no? Pues chavales que de repente empiezan a gritar, a llorar, a correr. Yo os he dicho, esto es una crisis nerviosa. Los trabajadores sociales decían, esto es una posesión de un espíritu. Y se trataba como la posesión de un espíritu. Se llamaba al curandero, la curandera de al lado, y trataba con una conexión, y funcionaba. Es decir, el integrar la cultura es necesario. Los sueños, los espíritus, las ceremonias, etcétera, etcétera. Cuando el chaval llegaba el momento de darse cuenta del mal hecho, tuviese que ofrecer 2 gallos blancos para pedir perdón a los espíritus de los que había matado, se respetaba. Y eso no lo puedo poner yo, lo tienen que poner los trabajadores sociales de allí, que eso no se conoce en cada cultura. Entonces yo creo que eso es un tema que se ha cuidado bastante.
Es verdad que cuando empezamos este tema es la primera vez que se hace en Sierra Leona. Poco a poco ha ido llegando más gente africana a la gestión de estos proyectos. Y prácticamente cuando tú viajas hoy a visitar proyectos, está casi todo en manos de personal local. Hay muy poco el blanco dirigiendo proyectos de menores soldados ahora mismo, quitando gente de UNICEF que son gestores, ¿no? Entonces yo creo que esto poco a poco se ha ido viendo, y yo creo que cada vez estamos, lo que yo percibo, se es más consciente de la importancia de conocer la cultura y de integrar los elementos culturales en estos procesos. Sin ellos no se puede ayudar a estos niños de aquí fuera. Muchas gracias, Chema, por la intervención tan impactante. Y mientras te escuchaba, uno me decía a mí mismo, uno no deja de sorprenderse, ¿no? En lo complejo que es este asunto de la víctima. Aquí hemos manejado casos complejos, por ejemplo, el caso argentino en el que uno al mismo tiempo podía ser delincuente y víctima, es decir, un montonero que se rebela contra el orden establecido, un Estado de Derecho, es potencialmente un delincuente, aunque puede acabar en víctima si en vez de tener un juicio justo será justicia, ¿no? Entonces, bueno, aparece. Luego, Semprún habla del mal absoluto, ¿no? Reinterpretando a Kant cuando dice el hombre es capaz del mal radical, pero no del mal diabólico. Es decir, el hombre puede hacer el mal porque en el fondo se equivoca, porque lo que busca es hacer el bien, pero es incapaz de querer el mal por el mal, ¿no? Que eso sería el mal absoluto, el mal diabólico, y sin embargo, pues Semprún llega a la conclusión de que en los campos hubo mal diabólico, hubo el mal absoluto, ¿no? Pero ahora aparece esta figura del niño soldado, donde el inocente es culpable, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, la verdad es que ya no sabe uno dónde encajarlo. Y es verdad que frente a esto, pues el derecho penal no dice mucho, ¿no? Y es interesante, ¿no? Este recurso a la cultura propia, pero la pregunta que yo me hago es, ¿eso invalida el derecho internacional? ¿Eso cómo se relaciona? Porque hubo un caso parecido en Sudáfrica con el Ubuntu, ¿no? Recuerdo cuando yo leía a Desmond Tutu, él invocaba la importancia que tuvo esa cultura del Ubuntu para, a la hora de crear aquellas comisiones de la verdad, que estaban sustentadas por esa cultura subyacente de que había una capacidad de superar el conflicto a base de confesión pública, de reconocer el daño, pero al mismo tiempo eso se combinaba, aquellos tribunales se combinaban esa cultura local con el derecho internacional, ¿no? Y manejaban los conceptos de amnistía, derecho, en fin. Aquí, quiero decir, ¿cómo funciona esto? O sea, una vez que se han producido esos rituales, las comisiones internacionales lo dan por zanjado. Entramos otra vez con el tema del dinero. Hubo el Tribunal Especial para Sierra Leona, que se supone que se creó y ha sido el último tribunal de este caso, de esto en especial. Estaba el de la antigua Yugoslavia, por ejemplo, anterior a este, el de Ruanda, el de antigua Yugoslavia, el de Sierra Leona, ¿no? Y después, desde Sierra Leona ya entró en vigor el Tribunal Penal Internacional, con lo cual supone que estos casos irían directamente a La Haya. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo que David Crane, el primer fiscal de este Tribunal Especial de Sierra Leona, decía: yo tengo un presupuesto muy limitado y tengo un mandato solamente, que es juzgar a los mayores responsables, o los responsables de las mayores atrocidades de la guerra. Entonces tengo que seleccionar entre 200, 500, 1000 personas, 7 o 10 personas. Es para lo que tengo dinero. Y entonces a uno se le murió, que fue Ford de Sanco, que fue el jefe de la guerrilla. Le quedó Charles Taylor, presidente de Liberia, que se puso como que apoyó la guerra.
Y entonces el problema se planteaba, ¿y qué pasa con toda esa gente que ha sido mando, que ha estado ahí, que de repente pasa por un programa de rehabilitación, 2 meses en una especie de centro, no pide siquiera perdón, se le da un dinero para empezar un negocio y se le manda de vuelta a su pueblo? Pero con los niños soldados. Con los niños soldados ha pasado lo mismo, es decir, no ha habido en ningún momento, a pesar de que el gobierno fue muy duro y intentó que estos niños fueran juzgados, no se han juzgado. El Tribunal Especial, porque David Crane, el fiscal, dijo que no iba a juzgar a ningún menor de 18 años por decisión propia, pues está esa posibilidad de los 16 y 17 años, y el gobierno se regaló una pelleca, al menos 1 o 2 de los que se eligiesen fueran menores, para dar una lección también a los niños soldados, pero nunca ha habido nada. Y no todos los niños han pasado por estos procesos de limpieza o de pedir perdón. No hemos hablado de unos niños, y eso han creado muchísimos problemas después en el país, que son, es decir, cuando llega un momento en la guerra, es una guerra muy complicada, el ejército de Sierra Leona se une a los rebeldes. Y no existe ejército. Entonces las tropas de pacificación del ECOWAS, de la CEDEAO, la Comunidad de Estados de África Occidental, Nigeria principalmente, es la que tiene casi se convierte en el ejército del país. Pasan de tropas de paz a ejército. Las comunidades del sur que se ven desprotegidas sin un ejército que les defienda, ¿qué hacen? Recuperan la figura de los antiguos guerreros de la tribu, los camayos se llaman. Y entonces es un momento que se hacen ceremonias de iniciación donde muchos jóvenes son iniciados, y además el que no se inicia es como un traidor a la tribu o a la aldea, y los mandan a luchar, y son niños igual que los otros. La diferencia es que estos lo hacen o voluntariamente o porque la tradición de la aldea empuja a todo el mundo. Cuando termina la guerra estos son recibidos como héroes en sus aldeas. No hay dinero en UNICEF ni en el gobierno para trabajar con estos niños, como plantean algunas ONGs, y se vuelven a sus casas, se desarman, no hay ningún problema de ayuda y se quedan allí. Y son chicos y chicas que han cometido los mismos crímenes que han cometido los otros, y son recibidos como héroes. Eso después han creado muchísimos problemas, sobre todo en el sur de Sierra Leona, de revueltas, etcétera, etcétera. No ha habido nada más, no en ningún momento, y es una cuestión de dinero casi siempre, de que no hay dinero para juzgar, para hacer esto. Yo creo que nunca tenía que haberse juzgado a estos niños, esta es mi opinión, que la justicia penal, tanto nacional como internacional, realmente no sirve, no ayuda. Meter gente en la cárcel, que llenas la cárcel con 20.000 niños y niñas. ¿Qué hubieras hecho? Hay que buscar otro tipo de salida. Yo pienso que los programas de rehabilitación, reinserción han sido la solución. Y en un país como Sierra Leona, que después ha habido problemas, ahora mismo hay una tensión social muy fuerte, después del ébola y todo esto, hay conflicto, pero no, es difícil que vuelva a haber guerra, porque se ha hecho un buen trabajo, yo creo, a todos los niveles, a pesar de todo. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero lo que aparece claro entonces es que aquí hay un conflicto entre esa solución local que tú piensas que es la efectiva y la pretensión del derecho internacional a ser universal, ¿no? Es que estamos entrando en un conflicto, y hasta qué punto el derecho penal internacional, que yo creo que es un avance y un hito que hemos conseguido, ¿no? Sirve y en qué caso sirve, y si no va a ser muchas veces el remedio peor que la enfermedad. Muchas veces ya sabes que el derecho sigue siendo cuadrado. Yo, además me da cuenta, yo que estudié Derecho, terminé Derecho en el 80 y poco, mi sobrina que este año está utilizando los mismos libros que utilizaba yo hace 30 años. Dices, joder, es que parece que el derecho no evoluciona nunca. Pero bueno, para decirte que sigue siendo como un muro ahí que no cambia. Y quizás lo que está es ver dónde, hasta dónde llega uno y dónde puede servir el otro, ¿no? Y eso es quizás lo que nos falta. Yo creo que el derecho penal internacional, como decía, es un hito y es un gran avance,
pero que hay otro tipo de soluciones y que no todo tiene que ser punitivo posiblemente, y que quizás lo preventivo, que es lo que muchas veces nos olvida, que yo creo que yo lo que estoy trabajando ahora mucho más es el tema de prevención, de reclutamiento. Yo creo que es mucho más eficaz que lo punitivo al final, ¿no? Y es ahí donde posiblemente fallamos muchísimo, en la prevención de conflictos, prevención de... Bueno, quiero también agradecer la exposición y quería hacer una pregunta, a ver si soy capaz de formularla claramente. Hay un programa de rehabilitación, de inserción, etcétera, que pasa, si he entendido bien, porque el niño soldado o el victimario tome conciencia del mal que ha hecho. En ese programa hay una explicación de las responsabilidades, y me explico. ¿Qué ha llevado a que ese niño se convierta o sea obligado a ser un niño soldado? ¿Quién le ha manipulado? Quiero decir, ¿se insiste solamente sobre ese individuo niño para que se arrepienta, comillas? ¿O se explica cómo ese niño que es victimario es a su vez una víctima y eso es un camino de curación que tiene que ver con la prevención? Porque ahí está, yo creo que es la cuestión, porque hay algo que a mí me ha llamado infinitamente la atención en el caso de las niñas, independientemente de las diferencias. La cuestión es que las niñas ganan $100 porque hay todo un ejército de ayudantes humanitarios que consumen lo que estas niñas les ofrecen. ¿Dónde está la responsabilidad? Entonces, mi pregunta es, yo no estoy hablando de Occidente, las tribus, las tradiciones, estoy hablando de prevenir y de analizar, porque si nos quedamos solamente, y es una pregunta, ya estoy haciendo yo, si nos quedamos solamente en la cuestión moral, arrepentimiento, reconciliación, y que luego somos todos estupendos, se volverá a repetir al día siguiente, porque evidentemente si uno gana $100 en un día, no va a estar trabajando como un esclavo durante un año. Hay una lógica total en la acción de la niña que se prostituye. No sé si yo puedo responder a esto, pero lo que quiero decir es, como os decía, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo un trabajo muy bueno, sobre todo viendo las causas del conflicto. Y nosotros nos dimos cuenta al principio, es decir, fuimos probando, las cosas iban saliendo y nos dimos cuenta que era necesario que los chavales sacasen fuera todo lo vivido, ¿no? Y en ese proceso había que ayudarles a que no se sintiesen culpables de esto, es decir, que no cayesen en la culpa. Es decir, ¿y cómo hacíamos esto? Es decir, bueno, tú no eres culpable de esto, eres una víctima. ¿Por qué? Porque te han secuestrado, porque te han manipulado, porque si tú no hacías esto te mataban, porque te castigaban. Es decir, hay todo un proceso también de relavado de cerebro, si quieres, para que ellos sean conscientes. Pero también son culpables, también son responsables de las cosas. Sí, pero por eso decir, que se den cuenta de lo que han hecho, pero sabiendo que por qué lo han hecho. Entonces hay un segundo, no podemos explicar todo el proceso de estos niños, no tiempo, hay una segunda crisis en estos niños. La primera crisis es cuando se dan cuenta, empiezan a ser conscientes de lo que han hecho, empiezan a decir, joder, pues yo he matado, he hecho no sé qué, todo esto, y empiezan a salir remordimientos y pesadillas, estas cosas, y hay un segundo momento muy fuerte que es de mucha rabia y mucha violencia, que es cuando empiezan a arremeter contra aquellas personas que la han secuestrado, que la han manipulado, con que su jefe, su comandante, su esto. Y eso yo creo que es el trabajo que hacen muy bien los trabajadores sociales, ¿no? Es decir, lo discutimos mucho, es decir, hay que acompañar cada caso por caso siempre, pero también haciéndole pensar que no son culpables, que son responsables de lo que han hecho, que no son culpables, porque la culpa... Y eso después lo que yo personalmente quiero trasladar eso mismo a estos organismos internacionales, es decir, los niños son responsables, pero no son culpables, son víctimas, aunque después hayan sido victimarios, pero son sobre todo víctimas. Los responsables son estas otras personas que posiblemente han ideado incluso porque si entramos en los detalles de cómo se manipula a estos niños, y lo hemos visto igual en Liberia, en Sierra Leona, en el norte de Uganda, parece que es un plan maquiavélico fijado por alguien, que estos niños hay que manipularlos de esta forma, ¿no? Bueno, pues toda esa es la persona que busca.
Es lo que hicimos y lo que yo cuando visito o asesoro proyectos de menores soldados insisto mucho en esto, ¿no? Que seamos conscientes de esto, ¿no? Y igual agradecer bastante la intervención. Yo pensaba en dos cosas fundamentales. Lo que se dijo al principio, la transformación de los conflictos, ¿no? Apelando un poco al parámetro de Heidelberg, que habla sobre 4 formas del conflicto que ahora distingue bastante de la guerra tradicional. Y frente a eso, pues también nuevos agentes de violencia, ¿no? Y me parece que, y es preocupante cómo se va dando un incremento, y me refiero en esto a dos paradigmas, ¿no? Que estaba pensando mientras hablabas. Uno era los niños sicarios en mi país, que es México, que a los 8 años están siendo reclutados. Y bueno, hay que escuchar un poco los testimonios para saber cómo son reclutados, ¿no? Bajo qué manipulación, bajo qué estimulaciones. Y también otro, que es el que me preocupaba cuando vi el tema de la presentación, es los niños bomba. Que en el 2011 apareció el terrorista más joven, ¿no? que tenía 8 años y que cada vez se ocupan de menos edad bajo el supuesto de que van a matar a los infieles, que son ideologizados, ¿no? Finalmente son engañados y, como lo decías, bajo el recurso de que esto es un juego, no te va a pasar nada, te recogemos en la esquina y te llevamos nuevamente a la mezquita. Entonces son terroríficos realmente más bien los testimonios. Entonces yo quisiera preguntarte, pues, si crees que habrá, bueno, más allá de la esperanza, o sea, si crees que hay algún planteamiento concreto, algún interés internacional y también social, ¿no? De las sociedades particulares sobre el asunto del incremento de estos nuevos agentes. Es decir, realmente no estaremos entrando a una nueva época de conflictos en los que estos niños, los niños en todas las latitudes, se comienzan a integrar de una manera más estructurada, ¿no? No son aleatorios, no son de pronto aparecen, de pronto no. Y puede ser que estas cifras negras también cada vez sean menos claras en el sentido de que son mayores, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el panorama, tu perspectiva? Lo que decías de México, los niños sicarios, igual que los niños aviones de las favelas de Brasil, son dentro de la categoría de niños soldados que también se les suele incluir siempre. Cuando hacemos distintas categorías, se suele meter a estos dos casos. Incluso aquí en España se ha metido a los jóvenes del entorno de ETA, en algún momento se ha querido meter también el tema de niños soldados, aunque eso es un poco más discutido, ¿no? Pero porque siempre se defiende que no hay alistamiento voluntario en los niños. Aunque parezca ser voluntario, pues el tipo de estímulos, de manipulación, de ofertas que se le hace, llevan a que estos niños no pueden elegir libremente, ¿no? Entonces, por eso los sicarios, niños aviones, que se llaman en Brasil, se les incluye en esta categoría. Se estaba discutiendo hace poco, que a mí es una de estas discusiones imbéciles o tontas que muchas veces se discuten en los foros sobre menores soldados, si los niños bombas son niños soldados o no son niños soldados. ¿Qué más da? Que sean niños soldados, son víctimas de todas formas, son niños manipulados, ni siquiera saben. En el caso de las niñas se les pone el cinturón, ve al mercado a comprar tal y dice lejos con un teléfono móvil se las hace explotar, no, son víctimas. Pero nos estamos dando cuenta, que como decía antes, la evolución de los conflictos, estas nuevas formas de conflictos, esta batalla contra el mal en la que estamos inmersos. Ahora, ayer declaraban que ISIS ha desaparecido de repente, ¿no? Cuando han tomado la mezquita de Mosul. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí hacía esa declaración, que es una tontería, porque ISIS va siguiendo, si no es ISIS será Al-Qaeda en el Magreb Islámico, será otro grupo. La realidad es que los niños cada vez son más utilizados, sobre todo porque en zonas de conflicto hay una razón de pirámide demográfica, que en zonas de conflicto se vive menos y siempre se recurre más a los menores, ¿no? Y segundo, por lo que hemos dicho antes, de que es más fácil utilizarlos, manipularlos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que esto es una tendencia y, como decía antes, las cifras van aumentando y cada vez son más en vez de ir a menos, y aunque haya menos conflictos ahora mismo que hace en los años 90 del siglo pasado, el número de niños son muchos más por esto. Y creo que no terminaremos aquí, que cada vez vamos a ver más y más menores. Mi pregunta tiene que ver
Don presidente, hace unos días se ha finalizado un trabajo sobre los sistemas de captación a través de internet, a través de vídeos del Daesh. Entonces, uno de los elementos que la persona que ha hecho este estudio ha analizado, para ver si tenía algún peso, era la generación de atractivo en torno a la violencia. Es decir, presentar la violencia como vinculada a otras cosas que han salido. Y en su exposición alguna cosa ha dicho. Pero mi pregunta sería esto. ¿Juega algún papel contextual, ambiental, la generación de un atractivo o presentar la violencia y el uso de violencia como algo atractivo? No digo exactamente que a la persona se le proponga, pues usted lo ha dicho, ¿no? Es decir, toma un arma y vas a ser Superman, ¿no? Esta generación de atractivo en torno a la violencia, si tiene algún papel o si se ha detectado que tenga algún papel. Gracias. Yo creo que en el caso de África no, porque además en el caso de África normalmente los chicos y chicas son forzados, secuestrados, hay muy poco alistamiento voluntario, ¿no? De hecho, los métodos de manipulación, por ejemplo, son mucho más fuertes en África que en Colombia, digamos, porque en Colombia sí que se vive, es una zona que está controlada por la guerrilla, parece que es normal que un chaval, una chica, termine entrando en la guerrilla. Se está hablando mucho de que, por ejemplo, en todos los europeos que van, y hay gente muy joven yendo hacia el Daesh, hacia todo esto, sí que tiene que ver mucho esto, ¿no? Es decir, esta exaltación de la violencia, se presenta la violencia, se está hablando mucho del tema de los videojuegos, películas, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo están haciendo un papel que están presentando la violencia como algo casi bonito, algo que es normal cuando estamos conviviendo, y entonces puede que presente un atractivo para esta gente, ¿no? No sé yo, porque todo este tema de Daesh, y también me coge un poco de pasada, ¿no? De lejos, pero sí, leyendo el informe esto se está diciendo, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros, por tu intervención, también por atender las preguntas.